Saludo reciba, estimado tutor Diego Alejandro Botero y compañeros del curso virtual de Seminario de Autor Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Mi nombre es Roger Sequeira, soy estudiante de Filosofía del CEA de Corozal, Sucre. Y a continuación voy a exponerles mi problemática escogida basado en el ensayo anterior. Cada uno de los compañeros pues propuso un problema basado en un texto hermenéutico y de allí lo plantearon en el ensayo, el cual me parece válido. En mi concepción personal yo decidí optar por el concepto de la verdad, pues me llamó mucho la atención exponer sobre esa parte debido a que es una cuestión que nos compete a todos, pues vivimos en una sociedad donde siempre la verdad es lo que se debe prevalecer ante esa situación. Primero que todo voy a exponer un concepto explicado de la verdad planteado por Enrique Dussel, quien es el filósofo argentino del cual nosotros extrajimos el texto para elaborar el ensayo anterior. Dussel explica que la verdad es la condición humana y que está presente en la subjetividad humana, subjetividad que viene en la parte de lo que es de los sentimientos, de los sentidos, como realidad de lo real, y lo expuso a través de juicios formales. Dussel aclara que los juicios formales no son criterio de verdad, pero tampoco son criterio de falsedad. ¿Qué quiere decir esto? Los juicios son ideologías que una persona o un ente social puede tener sobre algo y lo plantea, pero está más que todo basado en opiniones subjetivas, sino objetivas. Entonces, pues por esto Dussel aclara perfectamente de que la verdad no puede tener un criterio de esa manera, puesto que la verdad debería ser lo más objetiva posible, para que así pues tenga credibilidad en lo que se quiere decir. En cuanto a mi sencillo concepto personal, exponiéndolo como estudiante en formación de filosofía, no como profesional, pues yo también estoy de acuerdo con Dussel. La verdad tiene que ir más allá de un juicio, aunque obviamente hay que aclarar que los juicios, o sea, para mi concepto, los juicios pueden tener un 50% de validez como un 50% de falsedad. Por eso es que no los debemos ni omitir, pero tampoco tenemos que tenerlo como algo absoluto, sino simplemente como una opción relativa del conocimiento que se quiera adquirir. En este caso, pues viene siendo la verdad. Más que todo, pues muchas sociedades a lo largo de la historia siempre han querido trazar lo que es el concepto de la verdad. Es más, desde la filosofía primera, la filosofía clásica, explícita o implícitamente, siempre los grandes pensadores han tratado de buscar la verdad. Por algo, si ellos tienen un pensamiento, un sistema dogmático, es porque ellos consideran que eso es cierto. Por ejemplo, Tales de Mileto decía que el agua es la esencia de todas las cosas. Tales explicó lo que él en su momento creyó que era la verdad. Y de hecho, hasta hoy en día, esa postura se sigue sosteniendo, pues tiene base lo que él dice. De todos modos, se ha llegado a la conclusión de que la verdad es un concepto que realmente no existe. Muchos escépticos, ya sea filosofía ateísta o filosofía científica, o por decirlo de alguna manera, siempre consideran que la verdad no existe. Piensan que es una mentira que ha sido disfrazada a través de todos los siglos, porque realmente no hay nada que esté comprobado absolutamente. Por ejemplo, pueden decir que las iglesias, la historia universal, todas esas cuestiones pues pueden considerar que es mentira. Pero más que todo se expresan es en el ámbito religioso. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad cristiana donde somos creyentes, se es creyente en Dios, que tiene tres aspectos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está la verdad basada y describida en las Sagradas Escrituras. Digamos que ese es el concepto de verdad que se plantea en cuanto al ámbito religioso. Sin embargo, la cuestión que se da es que mucha gente no comprueba que realmente eso sea cierto. Entonces piensan que esa es una verdad manipulada de mentira.
O sea, tratan como que buscar que la moral sea disfrazada para llevar a cabo una sociedad. Lo mismo también lo plantean en las leyes políticas, por ejemplo, en Colombia. También se podría decir que la constitución política de Colombia es una mentira disfrazada de verdad, ya que se puede hablar de que en los artículos establecidos todas las personas nacen iguales ante la ley, todos tienen la misma libertad, pero sin embargo hay que ser sinceros, compañeros, realmente no vivimos en un país igualitario, más vivimos en una sociedad donde prevalece más el individualismo que el bien común. Sin embargo, la Constitución habla del bien común, cuando ni siquiera los que ellos mismos plantean esa cuestión, pues lo están haciendo. Digamos que en esa cuestión, pues la Constitución política, para mi realidad, sí es la verdad en el sentido de que la ley está planteada, pero en cuanto a que se aplica lo que dice, sinceramente no es una verdad. Ese puede ser un ejemplo clásico de una mentira disfrazada. Puede ser. Sin embargo, mucha gente dice que la verdad no existe, que no hay nada absoluto. Es más, desde la filosofía, pues, el concepto de demostración no se da. Todo tiene que ser relativo. Es más, la filosofía está abierta a nuevas posibilidades. Sin embargo, yo considero que la verdad sí existe. Pues por el mero hecho de la existencia, ya eso es un claro ejemplo de verdad. Por ejemplo, sería ilógico decir que vivimos en un planeta donde estamos muertos, vivimos en un planeta muerto. Decir eso sería una infamia, sería una mentira. Y realmente es así. Nosotros estamos en la Tierra, estamos vivos, respiramos. Eso es una verdad. O sea, eso es verdad. Nadie puede decir que estamos muertos y estamos hablando. Simplemente eso es un ejemplo claro de que la verdad puede existir. Otra cuestión que se da es, por ejemplo, si miramos mucho una teoría que planteó Aristóteles, que fue el fenómeno axiomático, y el cual también se ha dado. El axioma es un concepto absoluto que demuestra una verdad sin necesidad de demostrar. Por ejemplo, decir que la noche es oscura es correcto, es una afirmación correcta, y nadie puede contradecir eso. Nadie puede decir que la noche es clara, la noche es oscura. Decir, por ejemplo, el agua moja, el agua efectivamente moja. Nadie puede decir lo contrario, que no es así. Decir el fuego quema, eso es algo que es realmente, o sea, no hay necesidad de demostrarlo. Cualquier verdad, cualquier afirmación que no se haya demostrado y que todos estén de acuerdo, es un claro ejemplo de un axioma. Y si es un axioma es verdad, lo que indica que la verdad existe. Lo que pasa es que hay que saberla describir. Otra cuestión que me llama mucho la atención es que en cada una de las épocas que se ha vivido, por ejemplo, de la filosofía, ya sea la filosofía antigua, la filosofía medieval, moderna, la filosofía contemporánea, en cada una de esas etapas se ha querido buscar un concepto, pero sin embargo han habido otros detractores que han tratado de dividir la verdad. Si nos vamos con el ejemplo de la filosofía moderna, vivimos en una época, por ejemplo, el padre de la filosofía moderna, René Descartes, quien fue uno de los grandes pensadores y uno de los primeros que empezó a hablar sobre el conocimiento. Descartes planteó la doctrina del racionalismo, en el que explicaba que la razón es la única fuente del conocimiento verdadero, puesto que muchas cosas vienen del instinto, de la mente. Sin embargo, Descartes lo que decía tenía algo de cierto. Más adelante, en esa misma época, aparece el empirismo, que es otra doctrina contraria y la doctrina enemiga, por decirlo de alguna manera, del racionalismo. El empirismo dice que la única fuente del conocimiento verdadero es la experiencia y que no existen ideas innatas. Por ejemplo, uno de los tantos empiristas decía que nuestra mente es como una tabula rasa, es como una tabula rasa o una hoja en blanco que se va llenando por producto de las experiencias sensibles que uno tenga. Sin embargo, en esa época había una contrariedad en cuanto a las personas de ese entorno.
pues no sabían a quién qué pensar, si era el racionalismo, si era el empirismo. Muchos iban con el racionalismo, otros iban con el empirismo. Total fue que, aunque hubieran muchos argumentos de peso en cada una de las doctrinas para superar a la otra, las dos seguían ahí en constante lucha. Solo hasta que después, más adelante, llegó Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos más claros, más bondadosos que ha tenido la historia. Kant establece la doctrina del idealismo, en donde establece una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, en donde aclara perfectamente que el uno necesita de la otra para que se llegue a un conocimiento. Y es muy cierto lo que Kant dice, pues ¿de qué le sirve al empirismo llegar a un conocimiento con la experiencia si no tiene lo principal, que es la razón? Porque por más que se quiera conocer, siempre debe haber algo que lo impulse mentalmente, y esa es la razón, lo que indica que la razón estaría por primero que la experiencia. Ahora vamos con el asunto del racionalismo. ¿De qué le serviría al racionalismo tener una razón, tener ganas de conocer algo internamente, si de pronto no lo puede manifestar de manera externa? Y la única manera de poderlo hacer es por medio de la experiencia. Gracias a esa tesis planteada por Kant, ya se ha logrado llegar a un equilibrio entre estas dos fuentes. Y hoy en día tanto el racionalismo como el empirismo son doctrinas que están aceptadas tanto por filósofos como por estudiantes. Es más, los que estamos estudiando filosofía, si observamos cuando estudiábamos en el bachillerato, cuando estábamos viendo las áreas de filosofía moderna, nos damos cuenta que el racionalismo y el empirismo son doctrinas totalmente ciertas, pero son verdades relativas, obviamente no son absolutas. Se puede decir que ninguna es más verdadera que la otra. Las dos son necesarias para llegar a un conocimiento. Sin las dos es difícil. Y gracias a la postura que Kant estableció, pues se logró llegar a esa aclaración. Digamos, compañeros, que esto es un sencillo ejemplo que yo les coloco sobre la verdad. O sea, la verdad siempre se ha debatido. Pueda que de pronto no directamente la gente diga, la verdad es esto, no. La verdad no necesariamente tiene que ser debatida propiamente con el concepto, sino con el contenido de ese concepto. Por ejemplo, ya sea la religión, ya sea la filosofía, ya sea la economía, la sociedad, la política, la cultura, en fin, todos esos aspectos. Es por eso que me llamó mucho la atención y me parece adecuado relacionar esta postura de Dussel frente a la realidad del pensamiento filosófico latinoamericano. Pues para nadie es un secreto, compañeros, que se vive en una sociedad que está muy influenciada por la cultura eurocéntrica. Obviamente eso es algo que ha hecho que de pronto la filosofía en nuestro entorno no sea 100% auténtica. Entonces por esa cuestión es más difícil precisar la verdad, debido a que siempre estamos derivando ideas extranjeras. Sin embargo, pues una recomendación sencilla que doy yo y que estoy seguro que muchos están de acuerdo, es que se trate de formar una filosofía única, no que supere a Europa, ni que sea mejor que ella, ¿no? Porque lo ideal no es competir con Europa, ni desacreditarlo, ni nada de esa cuestión, sino simplemente tener una idea, que nos dé identidad en nuestro contexto. Pues solamente así, pues al tener una idea que defienda nuestra realidad social, ya podemos poco a poco ir conociendo el concepto de la verdad desde nuestra filosofía. Porque obviamente Europa no tiene verdades falsas, no tiene nada falso, no es eso. Pero de la misma manera como Europa también llegó por sí mismo, a ver por qué América no puede hacer también lo mismo. Es simplemente ese aspecto al que llego. Por eso me llama mucho la atención esta realidad de la verdad. Pues, como leí yo en una fuente derivada en internet, se habla muy de que la pregunta no sería ¿qué es verdad? No, esa no sería la pregunta. La pregunta es ¿qué es la verdad? Pues saber la verdad es difícil,
explicada filosóficamente es muy difícil. Pues obviamente, y más con la filosofía, que sabemos que pueden haber cambios. Sin embargo, la verdad depende del contexto y también depende de la voluntad que nosotros queramos poner. Pero si existen sociedades que dicen que la verdad no existe, y yo les coloco el ejemplo de los axiomas y todas las realidades dadas, quiere decir que la verdad sí existe. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saberla encontrar. No podemos decir que nada es mentira, porque nosotros no estamos por azar en el mundo. Tiene que haber una causa, y esa causa es una verdad. Y de esa manera podemos irlo consiguiendo. Bueno, compañeros, esta digamos que es la sencilla intervención, digamos que es la sustentación que realizo del por qué escogí el concepto de la verdad. Porque me parece un concepto importante que pienso que debemos tener en cuenta. En todo caso, pues, muchísimas gracias, tutor, compañeros, por esta presente sustentación que estoy presentando. Espero que esté acorde a las exigencias de la guía y que podamos aprender y reflexionar sobre ello. Muchas gracias.